Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Hoy traemos nuevamente a BTS con la canción Your Eyes Tell. Esta fue una recomendación que se repitió muchísimo, así que si les parece, vamos juntos a ver el video. Bien, arrancó Jungkook, si no me equivoco. Ya chicos, les pido de entrada disculpas con los nombres, que me los voy aprendiendo de a poquito, pero me es difícil. Empezó a media voz, digamos con bastante aire, una especie de breathy voice, y notamos un poquito de autotune. Ya sabemos que son muy afinados y que lo están utilizando únicamente por estilo, pero bueno, lo estamos escuchando. Bien, acá B acaba de hacer este pasaje, estaba cantando con una voz de pecho y pasó a una voz de cabeza de una forma muy sencilla, algo que tiene muy entrenado y se escuchó bonito. Bien, es algo que Jin también hace naturalmente. Tienen voces bastante agudas, por lo que cuando tienen que pasar a esta voz de cabeza, el sonido se escucha muy brilloso porque están en una zona bastante confortable y es muy agradable de oír también. Bien, acá Jungkook cuando hizo recién esta primera frase, escuchamos la voz un poquito más tensionada, por decirlo de alguna forma, el pecho un poquito más estirado, mejor dicho, donde utilizó una mix voice, pero manteniendo el belting, ¿no? Un mix belt, y se escuchó muy prolijo también en este pasaje. Y cuando Jimin hace la misma frase, lo escuchamos todavía mucho más timbrado, porque es una voz que tiene los armónicos agudos mucho más presentes. Si les está gustando el video, les pido que por favor me dejen un like y un comentario que me ayudan muchísimo para hacer crecer el canal. Por momentos es un poquito más estridente y al oído pareció hasta algo más agudo, ¿no? Aunque era la misma nota, parecía ser más agudo lo que estaba cantando. Cómo me gusta esta combinación que tienen ellos con el rap, ¿no? De la música cantada tan melodiosa con el rap. Este giro melódico, este corte que hacen es muy interesante y me hace apreciarlo mucho más. Yo no soy una persona que escucha rap normalmente y sin embargo lo escucho muy agradable aquí dentro. Perdón, pero ahí se escuchó una especie de gallito que nos hace ver que el sonido está bastante bien de consola y no fue arreglado postproducción. Permiso, ¿eh? Pareció que fue una especie de crack, una desconexión que hizo en la cuerda intencional, dejando pasar este aire, pero no estuvo tan controlado y se escuchó una pequeña imperfección que me encanta porque nos muestra que están cantando en vivo y eso lo hace doblemente meritorio.
Fue una nota muy aguda la que estaba haciendo en ese mix belt y dándole esta interpretación de dolor, se escuchó todavía mucho más tirante y mucho más atractivo ese sonido, ¿no? Vamos a ver qué nota era. Llegó a tocar un re 5, lo que es una nota muy aguda para estar haciendo en un mix belt, que lo resolvió maravillosamente. Y los raperos tienen estos armónicos graves presentes, son voces como muy aterciopeladas, muy dulces, que son muy agradables de oír, que hasta en este caso me transmiten un poquito de paz, ¿no? Muy dulces. Wow, chicos, esa resolución que tienen en los pasajes, todos, en los vocalistas lo estoy escuchando en todos. Tienen el pasaje muy resuelto de pecho a cabeza, no se está escuchando el flip, el sonido del pasaje, sino que hay una transición muy delicada, muy prolija. Y quería mencionar que ya es el tercer video que estoy reaccionando a ellos y al principio me parecían que eran muy similares las voces, pero ahora estoy detectando las texturas de las distintas voces y ya los estoy reconociendo, lo que me parece maravilloso. Si bien tienen una base pop, los 4 vocalistas, que son los que más escucho cantar, tienen una similitud al cantar, ya estoy escuchando distintos modismos y distintos recursos que utilizan cada uno, lo que los hace muy diferentes y muy personales. Bien, nunca me doy cuenta quién es el que está haciendo la segunda voz, quién está haciendo los coros de fondo. Por momentos me parecía que había un coro externo que está grabado junto con la pista, porque a ellos no los veo cantar cuando está cantando otro de los solistas. No sé si las pistas tendrán pregrabadas los coros, como estoy diciendo, porque no los veo ejecutar las segundas voces, pero bueno, vamos a seguir viéndolo. Wow, muy lindo final. Y acabo de leer al inicio que Jungkook es uno de los autores de la canción. No sé si habrá hecho letra o música o si habrá colaborado en las dos cosas, pero me pareció muy interesante que él haya abierto y haya cerrado. Muy linda canción, chicos, la verdad me gustó mucho. Muchas gracias, gente, por haber llegado hasta este momento del video. Si les gusta mi contenido, les pido que por favor me regalen un like, un comentario o se suscriban si aún no lo han hecho, dándole clic al botón rojo y activen la campanita para enterarse de cuando suba nuevos videos. Si quieren que reaccione a más BTS o a cualquier otro artista, me dejan en comentarios el nombre de la canción que yo los estoy leyendo. Pueden seguirme en redes sociales y nos vemos la próxima para seguir compartiendo mucha más música. Chao.